El Alfa y la Omega dirige ahora su tercer mensaje a la tercera de las iglesias, de las 7 iglesias mencionadas en este libro de la revelación de Jesucristo. Y en esta ocasión el mensaje es para la iglesia de Pérgamo. En el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 2, a partir del versículo 12, leemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 14. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hasta ahí. El mensaje, como veíamos, es ahora dirigido a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, hermanos, era una ciudad situada al noreste de la ciudad de Esmirna, la anterior ciudad e iglesia a la que se envió el mensaje. Y esta ciudad, hermanos, todavía existe hasta nuestros días, solo que no se llama Pérgamo, así como lo leemos en nuestras Biblias, sino que esta ciudad hoy en día se llama Bergama y se encuentra en Turquía. Es de esta ciudad de donde proviene nuestra palabra pergamino. Esa palabra pergamino proviene efectivamente de la ciudad de Pérgamo, exactamente la ciudad donde está la iglesia a la que el Señor está escribiendo este mensaje. La ciudad, hubo una época en la que era pobre y no podía estar comprando el papiro de Egipto, entonces ellos empezaron a trabajar las pieles y algunas otras cosas para crear los famosos pergaminos. Esta ciudad fue nombrada por los romanos también como capital de la provincia de Asia, y Pérgamo era también el centro del culto al emperador en toda Asia. Y eso es importante, hermanos, porque esta situación de que era Pérgamo centro del culto al emperador de Asia repercutía ciertamente en la vida de los cristianos en esta ciudad. Era además Pérgamo el centro de adoración de diversas deidades grecorromanas, donde tenían sus principales templos de adoración, y entre ellas estaba, por ejemplo, el templo de Zeus. Se encontraba aquí, en Pérgamo. Y allí es donde el Señor, en su providencia soberana, plantó, hermanos, una iglesia en esta ciudad. Y el Señor está ahora dirigiendo sus palabras a esta iglesia. Y como vimos, el atributo con el que el Señor se presenta con cada una de las iglesias guarda una directa alusión a la situación actual. Es decir, tiene una relación directa con la situación actual de cada iglesia a la que se le escribe. Y en este caso, si ustedes notaron, el Señor se está presentando a sí mismo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Se dice que en el original es más enfático y dice: el que tiene la espada afilada de 2 filos. Esta palabra aguda se refiere al filo de la espada.
está diciendo, el que tiene la espada desenvainada, afilada y lista para usarse, dice estas cosas. Así que, hermanos, eso ya nos está diciendo algo. Ya no estamos viendo, como decía alguien, al Cristo crucificado, humillado. No, estamos viendo al Señor glorioso, al juez justo y soberano, con una espada en su mano afilada, desenvainada y lista, hermanos. Y noten que esta espada ya no, aunque ciertamente es su palabra, ya no solo es para discernir, sino también es para la lucha y la pelea. Noten el versículo 16, como dice: por tanto, arrepiéntete pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sabemos que la espada sigue siendo la palabra de Dios, pero miren cómo el Señor ahora usa esta figura para expresarla en un tono de pelea, de guerra y de batalla. ¿Contra quién? Bueno, contra los que retienen la doctrina de Balaam y contra los nicolaitas. Si el Señor nos ayuda, al final de este mensaje vamos a ver los que retienen la doctrina de Balaam, y en la próxima ocasión vamos a ver quiénes eran estos nicolaitas. Pues por el tiempo, hermanos, no nos va a ajustar para ver todo lo que se dice a esta iglesia. Noten que el Señor dice, comienza con la fórmula con la que ha comenzado con todas las demás iglesias, y dice: yo conozco tus obras, en el verso 13. Y enseguida dice: ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Hermanos, es nuestro Señor Jesucristo mismo quien da testimonio que la iglesia de Pérgamo estaba ubicada en lo que Él mismo llama el trono de Satanás. No son los hermanos de la iglesia los que dicen: Señor, mira en qué condición estamos en el trono de Satanás. No, es el Señor mismo, no la iglesia, el que reconoce y dice: yo sé que tú moras donde está el trono de Satanás. Ahora, ¿qué simboliza que sea el trono de Satanás? Sería que allí en la ciudad de Pérgamo estaba un trono gigante para el culto de adoración satánica. No, hermanos, no necesariamente esto no era así. Tampoco debemos pensar que eso significaba que había alguna especie de hoyo hacia el infierno o alguna cosa que tuviera que ver o estuviera relacionada con el infierno mismo y Satanás de una manera como se conoce hoy en día. Pero ciertamente, como el libro del Apocalipsis esta es una expresión simbólica. Como ya hemos visto desde el principio, el libro del Apocalipsis pues es un libro de símbolos. De tal manera entonces que el trono de Satanás no debemos pensar que sea una silla literal en donde llegaba Satanás y se sentaba. No, ciertamente esto es una figura, tiene un simbolismo. ¿Qué significa entonces la expresión el trono de Satanás? Bueno, hermanos, por lo menos ha habido 5 interpretaciones de qué significa esto. La primera de ellos se dice que lo que simbolizaba que la iglesia de Pérgamo moraba en donde está el trono de Satanás, se dice que porque era Pérgamo un centro de religión pagana. Probablemente más que muchas de las otras ciudades, en Pérgamo había muchas más religiones o muchos más templos de adoración a otros seres o deidades de la cultura griega y romana, por los que entonces se piensa que tal vez a eso se refería con el trono de Satanás. También se ha dicho que con la expresión el trono de Satanás se refería a que para el viajero que llegaba desde el este a la ciudad de Pérgamo, la Acrópolis
tenía el aspecto de un trono, pues los edificios que estaban en aquella ciudad en aquel tiempo, para el viajero que venía llegando a esa ciudad y la veía desde lejos, todos los edificios hacían parecer la ciudad como un trono. No sé si me explico. Y algunos piensan que tal vez a eso se referiría el Señor con la expresión del trono de Satanás. La tercera interpretación que se ha dado a esta frase, el trono de Satanás, es que el altar de Zeus Sóter estaba en esa ciudad y parecía y este altar parecía un trono. La palabra Sóter es una palabra griega que significa salvación o salvador, de tal manera que Zeus Sóter sería Zeus Salvador. Y era en esta ciudad, como les decía, que estaba el altar de esta deidad griega, y que este altar parecía un trono. Y obviamente saben ustedes que Zeus era el principal dios o supuesto dios de las deidades de la mitología griega, de tal manera que su altar tenía la figura de un trono. Entonces se piensa que tal vez por eso el Señor estaba diciendo que por ahí estaba el trono de Satanás. También en esa ciudad, hermanos, se encontraba el altar de Asclepio Sóter. Asclepio era otra deidad que también era adorada en esa ciudad. Y Asclepio se identificaba con el símbolo de la serpiente. Se le llamaba Asclepio Sóter otra vez como Asclepio Salvador. Este Asclepio se conocía como la deidad de la salud. Esto es, que las personas que se encontraban enfermas iban a ese lugar buscando a esta deidad, tratando de encontrar salud. Por lo que entonces esta ciudad era una ciudad muy visitada y muy concurrida por la gente que estaba buscando salud, ya que este ser mitológico de las deidades griegas se identificaba con una serpiente. Es la razón por la que algunos piensan que el símbolo médico tiene esa serpiente ahí, a causa de este personaje o esta deidad de la cultura griega. Y se piensa que por esta razón, ya que todo mundo iba en peregrinaciones buscando sanidad con esta deidad, entonces se referiría a eso con el trono de Satanás. Y la quinta interpretación de a qué se refiere con el trono de Satanás es que se dice que Pérgamo pues era el centro del culto al emperador. Ya vimos que en las otras dos ciudades anteriores también se lleva a cabo el culto al emperador, pero Pérgamo era el centro de toda Asia del culto al emperador. Como les decía al principio, los romanos nombraron a esta ciudad como capital de la provincia de Asia, de tal manera entonces que el culto al emperador era principal en esa ciudad. Por lo tanto, entonces se interpreta que a eso se refería el Señor con el trono de Satanás. Pero independientemente cuál de todas estas interpretaciones fuera la correcta, o si una y otra a la vez, o si todas a la vez, lo que nos queda claro, hermanos, es que la conducta de la ciudad, esa conducta idolátrica de la ciudad de Pérgamo, era tal que podía ser claro
que Satanás estaba entre ellos y que Satanás moraba entre ellos, pues estaban entregados a la maldad y a la idolatría, como nos dice el final del versículo 7. Pues dice, entre vosotros donde mora Satanás. Esto pues nos está diciendo que independientemente de cuál fuera la interpretación del trono de Satanás, lo que sí es claro es que la abundancia de la idolatría, del error y de la maldad en la ciudad le conceden el título del trono de Satanás. El enemigo de nuestras almas seguramente se sentía como en casa y dominaba toda la vida cotidiana de los ciudadanos que estaban en completa oscuridad allí en Pérgamo. ¿Por qué decimos que el enemigo de nuestras almas dominaba, hermanos, la vida cotidiana de los ciudadanos? Porque es hasta nuestros días en esta actualidad, hermanos, en donde la profesión de la religión de las personas ha quedado oculta y se mantiene entre las personas de manera encubierta. Podemos encontrarnos en la calle a todo mundo, a quien sea, y difícilmente podemos identificar con el solo ver su conducta a qué religión profesa. Pero en aquel tiempo era mucho más fácil identificarlo, pues andando por la ciudad había muchos altares de muchos ídolos y, hermanos, era parte de la vida cotidiana estar adorando a esos ídolos. De hecho, se dice que, por ejemplo, voy a tratar de trasladar este ejemplo a nuestros días para que podamos comprender la situación. Es como, por ejemplo, que estaba el carnicero y el carnicero adoraba, no sé, a Zeus. Entonces el carnicero tenía que, desde la mañana hacía su culto de adoración a Zeus para que el Zeus lo bendijera todo el día. Y todos los que entraban a su tienda tenían que pasar a adorar al ídolo y luego ya pasar a comprar lo que iban a comprar. Y evidentemente lo que se vendía allí pues era lo que se había sacrificado a ese ídolo. ¿Me explico? Había sacrificios a ese ídolo y entonces pues la carne obviamente no se desechaba, el hombre pues se ponía a venderla. Y de la misma forma, cuando iban a diferentes establecimientos, a veces los establecimientos tenían su propia deidad, entonces todos los que entraban primero tenían que hacer sus reverencias, ofrecer su incienso al ídolo y ahora sí ya pasar a hacer todo lo demás que iban a hacer. De tal forma, hermanos, que era algo completamente distinto a nuestros días. Nosotros vivimos en una especie de secularización, digo especie porque en realidad no lo es tal así, pero en esta especie de secularización pues no se nos exige ningún tipo de adoración, al menos de manera abierta, a ningún tipo de ídolo. Pero en aquel tiempo, hermanos, la profesión de la religión era algo natural en la calle y en todas partes, a todo mundo. Esto se ha perdido en nuestro tiempo, pero no sé si recuerdan que antes, por ejemplo, los católicos pasaban por enfrente de un templo y ¿qué hacían? Pasaban por el templo y ¿sí o no? Se santiguaban y cuanta cosa. Hoy en día ya prácticamente no lo hacen, pero ¿qué es eso? Es una profesión de religión. Ahora entre paréntesis, ahora que hemos comenzado a hablar acerca de la profesión de nuestra religión. Pero bueno, dice el ministro puritano James Durham respecto al dominio de Satanás en esta ciudad, dice él así: en la práctica parecía como si Satán hubiera gobernado ahí como jefe o autoridad, porque no solo era tolerada la maldad, sino auspiciada y establecida por ley. Él no solo tenía un asiento en sus corazones como lo tiene en todos los hombres por naturaleza, sino en los magistrados y judicaturas, a través de los cuales se daban órdenes públicas, persecutorias y profanas.
en las que los hombres andaban como si Satanás mismo les hubiera dado órdenes directas. Hasta ahí. Entonces, el puritano nos habla pues de la condición de la ciudad, en donde no solo había maldad tolerada, dice, sino que también se promovía la maldad, se promovía la idolatría, se promovía el pecado. Y encima de todo se establecía por ley, pues muchas de las festividades de los habitantes de aquellas ciudades, hermanos, eran por ley. Pero en nuestro país, si ustedes no quieren celebrar el Día de la Independencia, está bien, nadie dice nada y no les pasa nada, ¿verdad? Si ustedes dicen, no, yo no quiero celebrar nada, ¿no? Está bien, nadie dice nada. Pero en aquel tiempo, hermanos, celebrar aquellas cosas en muchas ocasiones era por ley, porque incluso si ustedes no se presentaban allí, entonces ustedes perdían muchos derechos. Si ustedes eran parte, no sé, de la política o de algún otro lugar y no los veían en la festividad del ídolo, evidentemente porque las festividades eran a los ídolos, entonces ustedes iban a perder sus cargos o muchas otras cosas. De manera pues que Satanás estaba en la vida diaria de todas estas personas en la ciudad y se convertía en ley las cosas que Satanás promovía, y esto entonces hacía que de manera pública los magistrados y las judicaturas establecieran leyes en las que se obligara a los habitantes a pecar contra Dios. Y hermanos, esto no solo estuvo ocurriendo en la ciudad de Pérgamo, sino que esto ha comenzado también a ocurrir en muchos países en donde los magistrados y las judicaturas están introduciendo leyes malvadas y paganas en los países. Por ejemplo, hablando de nuestra ciudad o de nuestro país en particular, hace algunos años me dijo un misionero estadounidense que para los cristianos estadounidenses, los interesados en las misiones, para ellos la zona en donde se localiza nuestro estado, que es conocida como la zona del Bajío, y particularmente nuestra ciudad, la ciudad de Guadalajara, era conocida para ellos como el corazón de las tinieblas de nuestro país. Y este misionero me comentaba que para ellos, o para incluso las sociedades misioneras en Estados Unidos, que piensan en enviar misioneros a México, en su mapa de México, nuestra región del Bajío y nuestro estado y nuestra ciudad se encuentra en la zona que ellos llaman el corazón de las tinieblas, es decir, es el lugar para ellos más oscuro de todo nuestro país, donde se encuentra la mayor maldad e ignorancia de Dios, y no solo eso, sino también que donde menos iglesias verdaderas o bíblicas existen. Guadalajara, nuestra ciudad, hermanos, ustedes saben que es el San Francisco de nuestro país. Pues así como en los Estados Unidos San Francisco se convirtió como en el ícono del homosexualismo, nuestra ciudad, hermanos, se convirtió también en la cuna de los movimientos homosexuales, desfiles que hacen. Todo eso, hermanos, nació aquí, y los pecados semejantes también se promovieron desde aquí, hermanos, desde nuestra ciudad. Y también nuestro estado es la cuna del tequila y del mariachi. Esto significa que nuestra región es promotora de la bebida y de la borrachera, hermanos, y de todos los pecados que acompañan a las bebidas y a las borracheras en nuestro país. Porque el mariachi, hermanos, y pues toda la canción ranchera, ¿para qué se usa? ¿O para cuándo se canta? Si no es para cuando están tomando la gente, embriagándose y promoviendo todo este tipo de maldad. Y hermanos,
Nuestra ciudad es promotora de todas estas cosas y es la mayor productora de tequila en el mundo. Bueno, evidentemente tenemos la denominación de origen. De manera pues, hermanos, que en nuestro país, incluso nuestra ciudad tiene uno de los índices de cristiandad más bajos en proporción a sus habitantes de todo el país. De hecho, junto con la Ciudad de México, en el censo del INEGI del año 2020, encontramos que en nuestro estado, junto con Guanajuato, que es el estado vecino, tenemos, y también junto con la Ciudad de México, tenemos uno de los índices más bajos de cristianismo en todo el país. Es decir, hay estados, ciudades que tienen menos habitantes que nosotros y la misma cantidad de cristianos o más. Y bueno, hermanos, me pregunto si Satanás también tendrá un trono o estará echando los cimientos de un trono en nuestra ciudad, o lo tendrá tal vez otros tronos o nuevos tronos en distintas ciudades del mundo en nuestro tiempo. De tal manera, hermanos, que no era única o necesariamente que solo la ciudad de Pérgamo hubiese sido un único trono, sino dado al simbolismo del pecado y el dominio de Satanás en la ciudad, entonces esto también bien puede transportarse a nuestro tiempo y a nuestras ciudades. La frase "el trono de Satanás" también expresa la franca y abierta oposición a Cristo, su evangelio y su iglesia de parte no solo de los ciudadanos, sino también de las autoridades. Pues si allí está el trono de Satanás y Satanás es el primero en oponerse a Cristo, entonces, hermanos, el trono de Satanás podemos también entenderlo como esa franca y abierta oposición a Cristo y a su evangelio por parte de las autoridades y de los ciudadanos. Y ciertamente, sin duda, en cada lugar de la tierra se tiene un grado de oposición a Cristo, a su evangelio y a su iglesia, desde que este mundo está pues ciertamente dominado por las tinieblas. Pero es evidente, hermanos, que hay lugares en donde efectivamente hay más oposición a Cristo que en otros. Pero además de todo esto, hermanos, el Señor está alabando la firmeza de la iglesia, porque a pesar de encontrarse en el corazón mismo de las tinieblas, la iglesia de Pérgamo, dice el Señor, aún retiene su profesión de fe en Cristo de manera pública. Miren el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, punto y coma, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Se fijan? La expresión que el Señor dice, retienes mi nombre, aquí, hermanos, es una de las mejores demostraciones que podemos encontrar en la Escritura, en la que se puede demostrar que la palabra nombre o la expresión nombre en la Escritura no se está refiriendo al conjunto de letras que forman un sonido para llamar a alguien, sino que se está refiriendo a algo más. Pues no significa que ellos tenían un nombre ahí escrito en una pancarta y lo retenían, evidentemente. No, sino se refiere a la fe de Cristo. De tal forma que el Señor les dice, yo sé que a pesar de que ustedes están en lo más oscuro de las tinieblas, ustedes aún retienen la fe de Cristo. Ustedes aún retienen las doctrinas y la profesión de su religión de manera pública. Cuando digo la profesión de su religión de manera pública, insisto, hermanos, en que no se trataba de que los hermanos decían, bueno, sí, vamos a creer en Cristo, pero como las cosas se han puesto tan difíciles, pues no vamos a demostrarlo públicamente, hay que creerlo nomás acá en nosotros
y los domingos y ya lo demás pues tratar de que no se den cuenta para que no nos vayan a matar. ¿Sí me explico? Dice la Escritura que ellos retienen la fe de Cristo en medio de todas estas cosas. Y dice el texto también en el versículo 13, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No se sabe, hermanos, quién era nuestro hermano Antipas, aunque el nombre griego significa opuesto a todo. No se piensa que esto estuviera relacionado con su carácter o con la conducta de su persona. Solamente se sabe que era un cristiano de la iglesia de Pérgamo y no se tiene mucha información sobre él. Algunos comentaristas expresan que se sabe de un Antipas, pero que estaba tal vez en la iglesia de Esmirna. Y tenemos pues poca información de él, si es que estaba en la iglesia de Esmirna y luego se fue a la iglesia de Pérgamo y allá murió por el Señor. No sabemos exactamente quién era ni qué estaba, si era de allí de Pérgamo o de algún otro lugar. Algunos también piensan que tal vez el nombre Antipas es una abreviación del nombre Antípater y que se habría referido a alguno de los cristianos que estuvieran allí que se llamaban Antípater. Sin embargo, lo que sí sabemos, hermanos, es que la Escritura nos dice de él que él era un creyente fiel. Y nos dice que era un creyente tan fiel que fue martirizado por la causa de Cristo y de la práctica de la verdadera religión. ¿Por qué decimos que fue martirizado? Porque en el texto cuando dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, esta palabra que nuestra Biblia terminó como testigo, es la palabra griega mártir, y que evidentemente está señalando a aquellas personas que han muerto por la causa de Cristo. De tal manera que el Señor dice, aun en los días en que Antipas, mi mártir fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas, pues, hermanos, fue un creyente entonces que mostró su fidelidad al Señor aún en medio o a pesar de ser o estar siendo martirizado a causa de su profesión pública de fe. Y decimos que a pesar de la práctica de su verdadera religión, hermanos, porque como les decía al principio, vivimos en una época en donde la profesión de nuestra religión ha tendido a ser secreta, y de hecho en el evangelicalismo se ha seguido esa recomendación del mundo, en donde dice el mundo, pues tú con tu religión y allá, tú allá y yo con la mía. Y se ha dicho de que no se debe de profesar públicamente nuestra religión, que debemos ocultarla y que nadie necesita darse cuenta de quién soy y de si soy cristiano o no. Con que trabajes bien o con que estudies bien, no necesitamos saber en qué crees ni nada de eso. Pero hermanos, los cristianos a través de la historia, a pesar de todo eso, siempre han hecho una profesión pública de su religión a través de la práctica de su religión en donde quiera que ellos han estado. De hecho, los cristianos nunca han sido perseguidos por el solo hecho de ser cristianos, hermanos, sino por la práctica firme y pública de su religión. ¿Sí me explico? No era que el Imperio Romano vio la palabra cristiano y dijo, eso me cae gordo, hay que perseguirlos. No, hermanos. O como cuando alguien se encuentra a una persona y de esas veces que dice, ese no sé por qué, ni lo conozco, ni sé quién es, pero ya me cae gordo. No, hermanos, no se trataba de que los romanos, tan solo con verlos, decían, son cristianos, hay que perseguirlos, nada más porque son cristianos. No, hermanos.
La razón por la que los cristianos eran perseguidos a todo lo largo de la historia ha sido precisamente esa práctica firme y pública de su religión, que no les da miedo ser cristianos en sus trabajos, en sus escuelas, en sus casas, en la calle, en donde quiera que estaban, y que practicaban su religión sin importar ni las consecuencias de eso. Eso molestaba a la religión oficial y a las autoridades, de manera que entonces empezaban las autoridades a perseguirlos. Pero esa profesión secreta, si se puede llamar profesión, lo cual pues es una contradicción de términos, pero eso de mantener en secreto mi religión y que nadie necesita saberlo y nadie se va a dar cuenta, pues hermanos, ha generado el tipo de cristianismo, entre comillas, que nosotros vemos en nuestros días. Por eso la iglesia no es perseguida en nuestro tiempo, porque se aprendió a esconder su profesión de fe ante los demás. Aprendió a esconderse del mundo por miedo tal vez a las represalias. Y hermanos, esto pues el Señor nos conceda que podamos ser fieles también, porque vamos a comenzar a ser perseguidos primero por el lenguaje y después por la conducta. Nos van a empezar a exigir que no llamemos homosexuales a los homosexuales, o que no digamos que eso es pecado. Entonces nosotros vamos a ser tentados a decir, no, entonces para no meterme en problemas no voy a decirlo, mejor que se queden con su idea. ¿Sí me explico? Y así estamos comenzando a ser tentados a no hacer ningún tipo de profesión pública de nuestra religión, de lo que nosotros creemos. Pero en el caso de nuestro hermano Antipas pues sostuvo la profesión de su religión hasta la misma muerte. Y el martirio de nuestro hermano Antipas se espera, por obvias razones, que debió ocurrir previo a que se escribiera el libro de Apocalipsis, porque cuando el Señor está diciendo estas cosas, Antipas ya fue martirizado. Y el martirio de nuestro hermano Antipas debió ser tan notable, hermanos, por su injusticia o por su crueldad, que se quedó en la mente de todos los de aquella ciudad o los de aquella región en aquel tiempo, tanto que el Señor no tenía necesidad de explicar quién era este hermano Antipas, porque evidentemente todos lo conocían. ¿Me explico? ¿Por qué no se nos dice nada de él? Porque todos lo conocían. ¿Me explico? Es como si conociéramos todos a una persona en común, o dijéramos, no sé, el presidente de nuestra república, y dijéramos su nombre, el presidente, o dijéramos fulano de tal, pues todos ya sabemos que es el presidente, ¿cierto? Nadie necesita explicarnos. Pero imaginen que pasaron, no sé, 2000 años y se perdieron todos los registros, y dicen, ¿quién es ese señor? ¿Me explico? Así estamos nosotros al día de hoy. Pero nuestro hermano Antipas seguramente era conocido al menos en la iglesia de Pérgamo y los ciudadanos de Pérgamo. ¿Y por qué fue tan resonado, tan conocido nuestro hermano? No sabemos, pero probablemente pudo haber sido por la injusticia o la forma injusta en la que fue martirizado, o por la crueldad particular con la que fue martirizado, que es recordado más que todos los demás, pues no fue el único que fue martirizado, me estoy explicando. No fue el único, pero sí es el más famoso, digno de resaltar. ¿Por qué? Bueno, bien pudo ser por su conducta o por la manera en la que murió o fue martirizado. En ese sentido, hermanos, quiero hacer un paréntesis y decirles, para que tengamos el contexto de las cosas, que los cristianos en aquel tiempo que eran perseguidos y los que eran echados, por ejemplo, a los espectáculos romanos para ser muertos, ya sea por los gladiadores o por las fieras, se sabe que
De todos ellos que eran ya sea echados a las fieras, torturados o llevados a martirios semejantes, no siempre morían, hermanos, en la primera embestida. Podemos tender a pensar que los hermanos eran arrojados a la arena y las fieras llegaban y ¡zas! Y en un zarpazo ya lo mató. No, hermanos, eso no sucedía así. No, el animal podía morderle tal vez un brazo, una pierna o tal vez hasta arrancárselo, no sabemos, y el animal quedarse ahí con la pieza y el cristiano seguir con vida. ¿Qué era lo que pasaba en esos casos? Bueno, dependía de qué tan herido estaba, pero por lo general los regresaban a la celda previa a la arena, porque ustedes saben que en la arena estaba todos los pasadizos por debajo y luego iban saliendo al espectáculo según lo que se iba dando. Había un tiempo de espectáculo de los gladiadores, entonces les echaban unos cristianos, si quedaban vivos entonces se los dejaban para las fieras. O sea, el circo romano era eso, hermanos, un circo, solo que sanguinario y mortal, donde se sacaban a los cristianos en este caso para echárselos a las fieras, y pues toda la gente ahí feliz porque, bueno, entre otras cosas, pues las fieras salían de la tierra y también los que habían de ser muertos, etcétera. Pero todo esto para decir que los cristianos, hermanos, que no morían en las primeras embestidas, ya sea de los gladiadores o de las fieras, los regresaban a la celda para el siguiente turno. Si no los mató la fiera, entonces ahora los vamos a sacar con el gladiador para que los ataque, etcétera. ¿Me explico? De tal manera, hermanos, que eso era en realidad un martirio. De ahí entonces proviene el sentido correcto de la palabra martirio, que no es como hoy en día, que nomás se da un balazo y ya en un instante se acabó todo. No, hermanos, en aquel tiempo era un sufrimiento que podía durar todo el día, y a veces algunos ni siquiera morían después de pasarlos por muchos tormentos, no terminaban muertos. Entonces, ¿qué hacían? Al final los verdugos trataban de matarlos, y a veces aún sucedía, hermanos, que cuando el verdugo intentaba cortarles la cabeza, no lo hacía bien y no se morían. Cosa que sucedió, por ejemplo, con el caso de una mártir muy famosa llamada Perpetua, que el verdugo intentó cortarle la cabeza ya para terminar y no le dio bien. Entonces, bueno, esto, hermanos, esto es la definición de martirio. ¿Qué habría pasado con nuestro hermano Antipas? ¿Y cómo habrá sufrido su martirio de modo que quedó, hermanos, en el imaginativo colectivo, en el imaginario colectivo de la gente? Todo mundo supo quién era él, pues, hermanos, a causa de seguramente de la manera en la que fue martirizado. Pero miren las palabras de ternura y consuelo de nuestro Señor, que les dice: mi mártir fiel. Dice: ni aun en los días en que Antipas, mi mártir fiel, fue muerto entre vosotros. Miren cómo el Señor se apropia de él y dice: es mío, mi mártir fiel. Qué cosa, hermanos, tan hermosa es esa. Que algún día, hermanos, que algún día pudiera el Señor decir de nosotros tales palabras: mi testigo fiel, mi mártir fiel, que le pertenece al Señor, no al mundo, ni a la iglesia, ni a nadie más. A mí, dice el Señor. Sin embargo, desafortunadamente, hermanos, como seguramente para nosotros también, el Señor nuestro también tiene unas palabras de reprensión contra la iglesia de Pérgamo. Miren el versículo 14, ¿están allí? Dice el versículo 14:
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hasta ahí. Noten, hermanos, que el reconvenimiento o la reprensión a los hermanos en Pérgamo consiste primeramente a que entre ellos hay quienes retienen la doctrina de Balaam. ¿Se fijan? Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí, es decir, en la iglesia, a los que retienen la doctrina de Balaam. Que entre los hermanos, quiero hacer una aclaración, hermanos, que entre los hermanos de Pérgamo hubiera quienes retenían la doctrina de Balaam, no significa que entre ellos hubiera hermanos profesando ser seguidores de Balaam, sino más bien que entre ellos había algunos que simpatizaban con las ideas o las conductas de Balaam. Porque, hermanos, sería totalmente contradictorio que dentro de una iglesia sana, pues hermanos, esa es una iglesia sana, ¿estamos de acuerdo? Es una iglesia que tiene todavía su candelero y a la que el Señor mismo se está dirigiendo. Que dentro de una iglesia sana o la membresía de una iglesia sana hubiera personas que dijeran, no, sí, pues yo vengo a esta iglesia, pero la verdad es que yo tengo la convicción de la doctrina de Balaam. Ustedes creerán otra cosa, pero yo creo esto. Hermanos, ¿ustedes creen que alguien así hubiera sido aceptado en la membresía? No, evidentemente no, hermanos, pues aunque hoy en día haya muchas congregaciones en donde no les interesa lo que cada quien crea, en donde pueden ser parte de la iglesia o de la membresía, cualquiera que no importa lo que crea, ¿tú crees eso? Está bien, todos somos hermanos y creemos en el mismo Dios, dicen hoy en día, y aceptan pues a todo este tipo de creencias. No significa pues que hubiera entre los hermanos quienes dijeran, yo soy seguidor de Balaam, la mera verdad, pero pues me gusta venir aquí a la iglesia. No, hermano, no se trataba de eso. Eran personas o eran creyentes en la iglesia que habían sido seducidos de alguna forma a simpatizar con las ideas o las conductas de Balaam. Pero ¿cuál entonces será la doctrina de Balaam? Vamos a ver con la ayuda del Señor en lo que nos resta del tiempo, lo que sería la doctrina de Balaam. ¿Cómo sería entonces la doctrina de Balaam y cómo es que la retenían los hermanos en la iglesia? Bueno, primero quiero recordarles quién era Balaam. Recuerden ustedes, hermanos, que Balaam era un falso profeta pagano, pero con conocimiento de Dios. No sé si ustedes lo tenían en cuenta, pero Balaam no era un profeta de Dios. Balaam no era un profeta genuino. Balaam era un adivino de una nación pagana, precisamente de la nación del mismo rey Balac que le está solicitando esto. Él era un falso profeta que hacía sus artes mágicas y sus predicciones y cuanta cosa, pero que no sabemos cómo, pero tenía conocimiento de Dios y tenía conocimiento de la ley de Dios. Eso es impresionante, que él sabía quién era Dios, conocía el poder de Dios, conocía la soberanía de Dios y conocía él que nada ni nadie se puede oponer a Dios. Él lo tenía clarísimo. Si ustedes leen Números capítulo 22 al capítulo 24 allá en su casa, ustedes se van a dar cuenta que Balaam casi pasa por cristiano. ¿Me explico? Porque ustedes lo oyen hablar y decir, no te diré nada, que Jehová no me diga, que porque esto, que y uno dice, se ve que sabe. Pero Balaam era un pagano, hermanos. Él era un adivino que tenía conocimiento de quién era Dios y de
al menos en una forma general, de lo que Dios mandaba. Balaam era un hombre codicioso, además, pues se vendió su persona, su trabajo, para maldecir a Israel. Recuerden ustedes que Balac, el rey de los moabitas, va con Balaam y dice: bueno, ya me di cuenta que esta nación de Israel ha derrotado ya a otras naciones y a grandes reyes. Ahí está Og de Basán y muchos otros. Y la verdad es que yo no quiero que venga y me haga lo mismo, así que le voy a hacer guerra. Pero como se acostumbraba en las naciones paganas, en muchas ocasiones, antes de ir a la guerra, las naciones paganas hacían sacrificios o cultos a sus ídolos para buscar el favor de sus ídolos para ganar la batalla. ¿Me explico? Entonces, eso era muy común entre las naciones paganas, que antes de ir a la guerra hacían sacrificios o incluso también hasta consultaban a sus adivinos por muchas formas. Pero Balac, en este caso, lo que quiere hacer es maldecir a la nación contra la que va a pelear, para que entonces cuando le haga la guerra lo pueda derrotar. Entonces llama a Balaam y le dice: a ver, ven y maldíceme a estos. Ustedes conocen la historia. Balaam le dice: yo no voy a hacer nada que Dios no me diga, bla, bla, bla. Va 3 veces y este es el que intenta 3 veces maldecir a la nación de Israel, y luego lo único que sale de su boca es bendición. ¿Se acuerdan? Esto es algo muy conocido de la mayoría de los creyentes. Y fue Balaam precisamente a quien le habló la burra, ¿se acuerdan? Y que le dijo: ¿por qué me pegas? Sí, de ese Balaam es el que estamos hablando. Pero al final, hermanos, Balaam termina en las páginas del Nuevo Testamento y del libro del Apocalipsis debido a lo que hace al final. Pues al final Balaam, aunque no logra maldecir a Israel, logra urdir un plan para que Balac consiga lo que quería y para que él también consiguiera lo que él quería, que era el dinero. Les voy a leer Números 24, versículo 10 al 16, que es la conclusión de todo este suceso con Balaam, para que veamos qué es lo que pasó. Dice Números 24, 10: entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí, los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo te dije que te honraría, mas he aquí que el Señor te ha privado de honra. Y Balaam respondió: ¿no lo declaré yo antes a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hable el Señor, eso diré yo? He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos del Señor, y que él sabe, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Y así, después de esto, Balaam da una profecía sobre la manera en que el pueblo de Israel iba a triunfar sobre el pueblo de Balac.
Y al final de este capítulo, en el capítulo 24, termina diciendo: entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Y en el capítulo 25 de Números, hermanos, nosotros leemos que ya comienza a hablarnos de que los hijos de Israel comenzaron a fornicar con las hijas de los moabitas, lo que luego tal vez nos deje pensando, bueno, ¿y qué pasó con Balaam? ¿Sí me explico? ¿Qué tiene que ver Balaam entonces con todo esto? Si según lo que leemos en la narrativa del capítulo 24, pues se regresó para su casa. Y ya, parece que todo acabó allí. ¿Me explico? Y el capítulo 25 comienza ya a decirnos que entonces los hijos de Israel empiezan a pecar con estas mujeres. Y bueno, no sé a cuántos pueda causar confusión esto. Bueno, ¿y qué tuvo que ver entonces Balaam con todo eso? Si él intentó maldecir al pueblo, no pudo, dio una profecía en favor de la nación de Israel y luego se va a su casa. Y ya no nos dice más el relato hasta que nos dice lo que está pasando con el pueblo de Israel. Pero hermanos, en la evidencia de la Escritura entendemos, entonces inferimos y entendemos que Balaam instruyó a los moabitas acerca de cuál sería la única forma en la que Dios haría algo a su pueblo de manera negativa, y cómo entonces los moabitas podían aprovecharse de la situación. ¿Me explico? ¿Cuál era el plan que tenía Balac? Que Balaam maldijera a Israel, que les fuera mal, tal vez les cayera una plaga o algo, y entonces él llegar con su ejército y derrotarlos a todos. Pero no se logró a través del proferir maldición. Pero como les decía hace un rato, Balaam no se quedó contento y dijo: ¿cómo le hacemos para que Dios actúe contra ese pueblo? Porque ya lo intentamos y no pudimos, digamos que por las buenas. ¿Cómo hacemos? Si es Dios quien controla todo, por eso decíamos que Balaam es un hombre que sabe de Dios y sabe la forma en que Dios actúa. Miren el conocimiento que tiene este hombre. Y dice: si por las buenas Dios no los va a maldecir, ¿cómo Dios va a hacer algo contra ellos? Y empieza a pensar y a urdir, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Ah, ya sé. ¿Cuál es la única forma en que Dios va a actuar contra ellos? Que ellos pequen contra Dios. Porque Dios no va a maldecir a su pueblo si su pueblo no se rebela contra él. Entonces, ¿cómo sí lo va a hacer? Que el pueblo peque abiertamente contra Dios, y entonces él va a actuar contra ellos. Y ya que Balaam era un falso profeta, por la intervención divina, a causa de su pueblo escogido, no pudo maldecir al pueblo, pretendiendo que Dios respaldara su maldición. Entonces urdió pues una forma en la que el pueblo de Dios recibiera algún tipo de mal o castigo. Y la única forma, como les decía, en la que haría Dios algo así, sería que su pueblo se rebelara contra él. ¿Y cómo hizo entonces Balaam? ¿Qué aconsejó o instruyó a Balac? Pues dice el texto, miren allí, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué hacía Balaam? Enseñaba. Es decir, le decía: mira, vas a hacer esto para que los hijos de Israel tropiecen y pequen contra Dios, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y cometiendo fornicación, y cuando lo logres, Dios los va a castigar. Y en efecto así sucedió, hermanos. Ustedes pueden leer
todo el capítulo 25 del libro de los Números, que dicho sea de paso un capítulo muy edificante, y van a darse cuenta de que en efecto Dios envió una mortandad y murieron miles. Pero será entonces que Balac fue y se introdujo entre los judíos y les dijo: ahora les voy a enseñar cómo comer sacrificado a los ídolos. No, hermanos. ¿Cómo le hizo? El historiador judío Flavio Josefo nos provee una respuesta. Y les voy a citar lo que él dice en el libro de Antigüedades de los Judíos, en el tomo 1, en el capítulo 6. Dice así: de modo que si os proponéis obtener alguna victoria sobre ellos por un corto espacio de tiempo, lo conseguiréis siguiendo mis indicaciones. Elegid las más hermosas de vuestras hijas, las que sean más eminentes por su belleza y apropiadas para doblegar y conquistar la modestia de los que las miran. Preparadlas bien vestidas y adornadas, lo mejor que podáis, y enviadlas a las proximidades del campamento israelita, encargándoles que cuando los jóvenes hebreos requieran su compañía, se la concedan. Entre paréntesis, cuando dice requieran su compañía, está hablando de las relaciones sexuales, hermanos. Cuando vean que están enamorados de ellas, que se despidan para irse. Y si les piden que se queden, que no les den consentimiento hasta que no los hayan persuadido de que abandonen la obediencia a sus leyes y el culto al Dios que las estableció, y adoren a otros dioses, a los dioses de los madianitas y los moabitas. De este modo, Dios se enojará con ellos. Termina la cita. Flavio Josefo, hermanos, que es un historiador, una autoridad en ese sentido, en la historia de los judíos, nos provee esta ilustración sobre lo que en la tradición se contaba a los judíos sobre lo que pasó. Y Flavio Josefo nos dice que la forma en la que aconsejó Balaam a Balac es que le dijo: mira, ven, vamos a hacer algo. Para que Dios pueda actuar contra ellos, vas a escoger a las mujeres más hermosas de todo tu pueblo. Y dice, las que sean más eminentes por su belleza. Y dice, apropiadas para conquistar y doblegar la modestia de las que las miran. Y preparadlas bien vestidas y adornadas. Y cuando dice bien vestidas, no dice con faldas largas y bien vestidas. No. Se refiere a lo que nosotros hoy diríamos más bien mal vestidas. ¿Sí me explico? Cuando dice bien vestidas, se refiere a bien vestidas para lo que iban a hacer, que era llamar la atención de los hebreos. En otras palabras, les está diciendo: búscate a las más hermosas, que se vistan como mujeres de la calle, provocativas, que se vean tan bien que deslumbren, y que se vean tan bien que llamen la atención hasta de los más modestos. Y que cuando ellos les pidan acostarse con ellas, que no les digan que no, luego que le entren. Porque dicho sea de paso, hermanos, eso era algo totalmente común, como vamos a ver en el caso de los nicolaitas y también en este caso. Era algo totalmente común entre los moabitas. O sea, para ellos eso era, pues, ¿qué tiene? Es como saludarlo de mano. Para ellos era algo totalmente normal. ¿Sí me explico? Entonces les decía, para que cuando vayan les digan, ellos digan: sí, está bien, vámonos. Y cuando estos hombres, al haber estado con ellas y pasar tiempo con ellas, se entiende que seguramente no habrá sido tal vez una sola ocasión,
sino varias ocasiones, hubieran estado allí varios días con ellos, y luego ellos digan, bueno, ya me voy, pues me voy a regresar, ellos digan, no, quédate aquí conmigo, mira, mejor yo te pongo casa y vamos casándonos y quédate conmigo. Que estas mujeres les dijeran, no, pues es que no, yo no puedo así, pues ¿cómo así? Tienes que ir a pedirme allá con mis padres y tienes que hacerlo pues de la manera que nosotros lo hacemos. Ay, ¿cómo lo hacen ustedes? Pues primero antes de que nos casemos, pues tienes que hacer un sacrificio al dios Mangano, tienes que participar en todo esto para que pues te puedas casar conmigo. ¿Te quieres casar conmigo o no? No, pues sí. Pues entonces, pues vente, vamos a hacerlo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué creen que hicieron los judíos o los israelitas? Pues eso. Evidentemente, eso, hermanos. Eso nos enseña muchas cosas, hermanos, de esta situación. Nos enseña, entre otras cosas, que efectivamente hay ciertamente, como ya habíamos dicho en ocasiones anteriores, una inclinación del hombre a todas estas cosas, una inclinación muy fuerte en ese sentido. Y que también la mujer, al usar todo este tipo de encantos y de ropa, puede ejercer ese tipo de influencia sobre el varón. También, hermanos, nos enseña que la mujer, cuando toma esta conducta y este tipo de ropa, está mostrando ser una mujer pagana que no conoce a Dios y no le importa nada. Y de hecho vamos a ver en el mensaje de la siguiente iglesia que esto que hacen estas mujeres es una conducta que en la siguiente iglesia se llamará la conducta de Jezabel, que hacen como Jezabel. Que eso de saberse que tiene belleza, adornarse, acomodarse y mostrarse bella para atraer, es una conducta más jezabelina en este caso, porque en el caso de ellos tienen un objetivo perverso al final, que era en este caso hacer que aquellos a quienes atraía, seducirlos para llevarlos a la idolatría y al pecado mucho más abierto. De manera pues, hermanos, que el que retiene, sostiene o simpatiza con la doctrina de Balaam es el que simpatiza con el pensamiento de que participar en las celebraciones idolátricas no es pecado. Porque al final, eso fue lo que lograron estas muchachas. Lograron trastornar la mente de los varones para que ellos ya no vieran el participar en la celebración idolátrica como pecado. Porque pues, bueno, pues si esa es la costumbre de tu pueblo y con eso ya te vas a casar conmigo y te vas a quedar conmigo, pues está bien pues. ¿Me explico? La doctrina de Balaam, o el que retiene, sostiene o simpatiza con la doctrina de Balaam, es el que simpatiza pues con el pensamiento de que participar en las celebraciones idolátricas no es malo si lo haces por una causa, o si lo haces por amor, como dicen algunos, o si lo haces por hacerle bien a alguien. Porque no es que estas mujeres les estaban diciendo, vénganse, vamos a pecar. Yo sé que tú vas a pecar con esto, pero vente, vamos pecando. No decían así, hermanos, sino decían, mira, pues es que lo vas a hacer pues nomás un ratito, pero solo con el objetivo de algo mejor, para hacer un bien. O no lo vas a hacer por amor, ¿no me amas? No, pues que sí. Pues entonces mira, lo vas a hacer por amor, y si es por amor, pues nada malo puede salir del amor. Nada malo puede salir del amor, hermanos. Entonces, estas personas participaban en esas cosas porque pensaban
que si tenían un propósito mayor, entonces podían participar en el pecado. ¿Me explico? Como alguien que dice, bueno, pues es que es el funeral de mi mamá, pues sí, voy a ir a comulgar allá a la católica porque pues es que es el funeral de mi mamá. ¿Sí me explico? O sea, que por circunstancias que piensan que lo valen o que es una situación muy especial o muy particular, entonces por eso ya tengo la autorización para pecar. Tal vez ellos pensaban y razonaban y decían, pues si un ídolo nada es, entonces las celebraciones al ídolo, pues tampoco. Pregunta, ¿un ídolo nada es? Sí, eso dice el apóstol. Dice, un ídolo nada es. Cuando nos habla acerca de comer la carne, ¿se acuerdan? Dice el apóstol, un ídolo nada es. Y entonces de ahí llega, desde ese principio llega a la conclusión, si no te diste cuenta de que la carne que estabas comiendo era de la sacrificada al ídolo, pues no preguntes en la carnicería qué pasó, si era de sacrificada al ídolo mangano o al fulano, o cómo mataron a la vaca, ¿no? O sea, no te preocupes por eso. Entonces tal vez alguno fue más allá y dijo, bueno, pues entonces si no me voy a preocupar por eso, pues entonces si el ídolo nada es, pues que yo le ofrezca incienso, pues tampoco es nada. ¿Sí me explico? Que yo me le hinque y acá, tampoco es nada. Ahora, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque ahora yo estoy participando en la adoración de ese ídolo. De manera pues, hermanos, que el que retiene, sostiene o simpatiza con la doctrina de Balaam, también es aquel que simpatiza con el pensamiento de que la fornicación es algo natural. Es aquel que simpatiza con el pensamiento de que no pasa nada en la fornicación. El que simpatiza con el pensamiento de que pues no se pierde mucho si tienes relaciones con tu novio o con tu novia, pues mientras que haya amor, dicen, mientras que se amen el uno al otro, entonces lo demás no importa. Hay gente así, bueno, todo el mundo pagano en oscuridad piensa así, ¿no es así? Por eso andan regalando, hermanos, todos esos preservativos en la secundaria, en la preparatoria, en donde sea. Pero no importa nada. No, hermanos. Y lo más triste es que muchas denominaciones que se hacen llamar cristianas están adoptando ya ese tipo de pensamiento y de conducta. Y muchas personas que se dicen cristianos van y ya sea previo a fornicar o posterior a hacerlo, dicen, no, pues es que no fue para tanto. No, pues sí. Algunos han dicho, pues sí, pues pecamos contra Dios, pues está bien, sí, pecamos. Ya me arrepentí. Ya, cállense, como diciendo. Ya no me digan nada, ya me arrepentí. ¿Sí me explico? Como que sí, es un pecadillo como cualquier otro. Y estas y otras ideas, hermanos, merodeaban por la mente de algunos de los que estaban en la iglesia de Pérgamo. Y el Señor les dice, tienes allí algunos que simpatizan con estas cosas. Y cuando dice tienes allí algunos, no se refiere al solo hecho de que están allí, sino tú sabes que están allí y los estás tolerando y no los corriges y no les dices nada. Allí está, hermanos, el pecado de la iglesia. No solo es en el hecho de que alguien lo tenga y lo sepa y lo en oculto para él solo lo piense así, sino que era abierto
y la iglesia lo toleraba. Porque en el mundo griego, hermanos, eso era totalmente natural, entre comillas. Absolutamente natural. Es más, hasta había festividades enfocadas a eso. Pero lo vamos a ver si el Señor nos ayuda la próxima ocasión que veamos a los nicolaitas. Oremos, hermanos, al Señor.